O por ejemplo, yo me acuerdo un caso, para decir uno, que hostia, ese día lo pasé mal durante la cirugía. Mi primer hijo se llama Álvaro. Cuando me reincorporé de la baja paternal, mi primera guardia, trajeron un niño que nació en otro hospital, que trajeron aquí, que además era familiar de un médico de la casa, que se llamaba Álvaro, que tuve que operar. Sobre todo de hecho, bueno, perdona. Claro, yo vi a esos padres, claro, que yo podía haber sido ese papá hacía 2 meses. Hostia, pensaba, claro, es que de mí va a depender que su niño viva o no. No lo digo en plan... Sí, tal cual. Dramático, pero, hostia, entonces, de verdad que te das cuenta de que la vida, o sea, ser padre es maravilloso. Pero claro, entonces, claro, es que casualmente, mi primera guardia, después de la baja, un neonato que se llama Álvaro, como mi hijo mayor, fue todo bien. En quirófano no lo pasé bien. Benvinguts i benvingudes al 7è capítol del videopodcast Fem Vallebron amb tu. Som al restaurant Arrels, de Sodexo, i avui ens acompanya el doctor Fran Martín Ricarte, cap clínic de neurocirurgia. Doctor, bon dia i moltes gràcies per acceptar la invitació. Bon dia, gràcies a tu per la invitació. És un plaer, de veritat. Gràcies. Deien que avui som de Fran a Fran, no? Vull Sí. dir que fa anys que ens coneixem i, per tant, avui que em sentiré raro parlant amb un altre Fran, però bueno, farem aquest esforç. Per cert, que ahir a la nit, veient La Revuelta, ara fem promoció d'un programa, veig que hi havia un cirurgià molt famós, Diego González, no sé si el coneixes. Toràcico, i vaig pensar, escolta, hem encertat fent un cirurgià, que està de moda, no? El coneixes tu, encara no ets tan mediàtic, però aquest home és molt mediàtic, ¿no? Y además, de verdad, yo creo que a día de hoy, o sea, obviamente no estamos en el mismo nivel. Él es una persona que ha cambiado muchísimo la cirugía, inventó una nueva forma de operar y de hecho es un pionero. De hecho, yo creo que a nivel mundial de cirugía torácica, probablemente, si no es el mejor, está hecho. De hecho, hace no mucho tiempo estuve en Vallebron haciendo una masterclass con los compañeros de aquí. Y es un referente. Obviamente, como cirujano, que saben que somos de campos diferentes, obviamente es una persona que ha cambiado y está cambiando y cambiará sobre todo el paradigma de la cirugía torácica. Y obviamente yo me alegro un montón que estuviera en un programa como ayer. Yo también vi ayer, de hecho, el programa y me pareció súper interesante, ¿no? Que se le dé voz a una persona, a un médico que, con todos mis respetos, creo que tiene mucho más mérito lo que hace él, y tener fama por algo como hacer él salva vidas, ayuda a gente, mucho mejor que entrevistar a otra serie de personas. Y no voy a entrar en esto, cuyo mérito es, cuando menos, desde mi punto de vista, es un poco mayor, cuando menos dudoso. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Sí que me alegro mucho y creo que Diego López esté en un programa como La Revuelta. A mí me dio alegría y también vi el programa y me encantó. Segur que va tenir 16% de share, uns 3 milions de persones. Bueno, ens conformem amb una miqueta menys, però bueno, anem endavant a la nostra. Poco a poco. Veig que ja no parles català, però el primer català que parles està bé. D'on ets tu? Sí, o sigui, jo soc d'Elx, Alacant. Elx, sí. De fet, de hecho, yo siempre he estudiado en valenciano. Sí que es cierto que hace años que me mudé aquí, con 18 años. De hecho, ya tengo 45, o sea, llevo más de media vida aquí. Y por diferentes motivos sí que es verdad que quizá uso más el castellano que el valenciano, que es igual que el catalán. No vamos tampoco a discutir sobre estos. Valenciano es catalán. Hay valencianos no parlem de política, que la lien. Por eso. Pero bueno, sí que es verdad que hablo ambos idiomas, y de hecho en el hospital, en el día a día, con gente que habla catalán, también hablo catalán. Es un tema, también creo que el idioma vale para comunicarse, ¿no? Entonces, molt bé. Bueno, me siento un poco más cómodo en castellano. A la resposta que vulguis en contestes en valencià. Gràcies. 45 anys. Jo sempre he pensat que tenies cara de nen. Sí. Si no sé mirar la càmera, tens cara de nen. Es verdad, sí. De hecho es curioso porque yo de siempre, de hecho, yo me afeito cada 3 semanas. Jo també? Però com pot ser si jo tinc molta més barba que tu? Y de hecho es verdad que es algo que nunca me ha importado. Siempre he tenido cara de mucho más joven de lo que soy. De hecho, yo también. Ahora, por ejemplo, ya me pasa menos. Pero hasta no hace mucho había muchos pacientes que cuando llegaba yo, sobre todo cuando tampoco me conocían, la gente se asustaba. De hecho, yo me acuerdo una vez, hace unos años, que me pareció muy curioso, vino una paciente con un tumor, que yo bajé. De hecho, es curioso porque bajó conmigo el que era anteriormente jefe clínico, que era muy mayor. Él bajó conmigo a ver al paciente, él se presentó como mi ayudante. Imagina la cara de la paciente, me ve a mí, que yo aparentaba 12 años, con un señor con canas. Sí. Y bueno, le operé, fue todo bien, fantástico, muy bien, y luego la vi en la consulta. Entonces estábamos allí y la mujer vino con el marido y con el hijo. Y me dijo,
Fran, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, claro. Y me dice, pero por favor, sé sincero, ¿eh? Y yo, sí, sí. Y me dice, a ver, ¿quién me operó? ¿Tú o el señor que iba contigo? Y digo, no, no, yo. Y la mujer se giró y dice, ¿veis? ¿Veis cómo fue él? Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, es que ellos decían que era imposible que alguien con tu cara de niño me hubiera operado. Y pensaban que era el señor. Y yo, no, 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 que fui yo. Pero bueno, cuando era más joven, bueno, pues me han pedido el carnet para entrar a las discotecas hasta que tenía casi 40 años, aunque muy poco. Pero a día de hoy yo lo veo como una ventaja. Siempre explico que es el frío del quirófano el que me mantiene con este cutis. Genètica, genètica. Sí, sí, sí. Dius que venies d'ells. Sí. Com vas venir d'ells? Per què vas decidir venir a Barcelona? Yo, de hecho, vine a estudiar a Cataluña un poco por casualidades de la vida. Yo de pequeño nunca fui buen estudiante, aunque tenía mucha facilidad. Y yo de siempre he querido ser médico. No, tampoco sé por qué. Porque no tengo familias médicos. De hecho, de mi familia fui el primero que fui a la universidad. Pero desde pequeño, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser, de hecho, siempre he querido ser pediatra, desde que era pequeño. De pequeño, por circunstancias, nunca fui buen... No, o sea, bueno, da igual. Siempre he tenido un carácter un poco especial y no estudiaba. También tenía mucha facilidad, entonces, como aprobaba, tampoco... Ibas sobrado. Bueno, tampoco es eso, pero es verdad que, bueno, yo tengo muchos defectos. Soy bajito, tartamudeo un poco, no soy muy guapo, soy gordito, pero tengo mucha facilidad para estudiar y lo que estudio se me queda enseguida. Pero no era bueno no estudiaba. Al final vine a estudiar a Cataluña porque no entré en medicina en Alicante. De hecho, mi idea era quedarme en Alicante. Yo nunca pensé en tener que irme. Yo tuve que irme a Alicante, a Barcelona. De hecho, yo empecé en Reus, no en Barcelona, que luego me cambié aquí, porque no entré en Alicante. Luego, una vez que vine aquí, una vez que te vas fuera de casa es complicado volver, ¿no? Además, pues es joven, es libre, ¿no? Entonces yo vine aquí un poco por casualidad. Incluso yo vine con el compromiso de que me iba a volver al año siguiente. Y al final no solo no me volví a Alicante, sino que me cambié a Barcelona. De hecho, yo luego estudié en Vall d'Hebron y ya me quedé aquí. I Vall d'Hebron per què? Com comences a Vall d'Hebron? Pues también fue casualidad. De hecho, en el fondo yo también creo que la vida a veces son las pequeñas cosas, pequeños detalles que tú en ese momento no percibes, pero que luego te cambian toda tu vida. Y yo creo que a veces es un tema que he hablado con mucha gente. Cuando uno analiza su vida, se da cuenta de que detalles que parecían insignificantes han cambiado radicalmente tu vida. En este caso yo empecé en Reus y luego, cuando iba a acabar el ciclo, decidí que me quería cambiar. Reus es una ciudad a la cual tengo muchísimo cariño, pero era muy pequeña, era siempre la misma gente, en el mismo sitio, haciendo lo mismo. Estaba bien, pero no... Unos compañeros míos me dijeron que ellos iban a cambiar a Barcelona. Como ciudad, obviamente, no tiene color. Entonces, yo debo decir que, o sea, yo elegí Barcelona, no elegí el hospital. Yo no conocía Vall d'Hebron, de hecho, no conocía Barcelona, y me cambié un poco por la fama de la ciudad más que otra cosa. De hecho, a mí me tocó Vall d'Hebron como estudiante. Yo vine aquí en cuarto, como me podía haber tocado Sant Pau, El Mar o Cantute, que eran los otros hospitales. De hecho, yo, la primera vez que vine a Vall d'Hebron es curioso porque... Claro, yo no conocía nada, sé que quizás suena un poco tonto, Yo cogí el metro Vall d'Hebron y yo salí en la parada de que pone Vall d'Hebron Hospital, ¿no? Bueno, yo salgo de Vall d'Hebron, salgo por la puerta y miro y ahí había un hospital. Y pensé... Qué pequeño. No entiendo la fama de este hospital, si esto es más pequeño que el de Reus. Y entré allí a preguntar, hola, mire, vengo, que yo estoy en Vall d'Hebron, y me dijo, no, que aquí no es. Y digo, sí, pone Vall d'Hebron. Y dice, no, es un poquito más abajo. Y yo pregunté, dije, ¿y cómo reconoceré que es Vall d'Hebron? Y me dijo, no te preocupes, que lo sabrás. Y entonces ya fue cuando bajé un poco más la calle y la verdad que pensé, bueno, esto ya es otra cosa, esto sí que está acorde a la fama que he visto que tiene, però vine aquí por casualidad. El primer que vas trobar és Sant Rafael, diguem, sí. Per la gent que no ho sap, i diem potser a l'Ajuntament o aquí sigui que potser ha de canviar el nom de l'estació o senyalitza una mica millor, o nosaltres també, si podem. Perquè no torni a passar, tot i que això fa 19 anys, ara ja està millor. No, això fa més, eso fue en el año 2000, de hecho, 1999. 25 anys, el siglo 25 pasado. anys, s'imagina, el siglo passat. Però llavors vas venir a estudiar
I allà, llavors ja sabies el que volies fer o encara estàs a la pediatria al cap? Com que era? Yo de pequeño quería ser médico. De hecho, me esforcé mucho. De hecho, una vez que ya vi que quería ser médico y vi que había mucha nota de corte, me tuve que esforzar y estudiar. Obviamente, si no estudias, no puedes entrar en medicina, porque piden una nota muy alta. Pero yo cuando entré quería ser médico. De hecho, yo no contemplaba en ningún caso ser neurocirujano, porque para mí, no, yo me hice médico, es un poco, no sé, por ayudar, ¿no? O sea, me parece una profesión apasionante y mi objetivo era ser médico. Y dentro de médico entraban las médicas. Yo no fue hasta después, hasta cuarto de medicina o así, cuando realmente supe que quería ser neurocirujano. Per què? Què va passar perquè vas saber que sabies ser això? Es un poco curioso porque, quiero decir, yo durante la carrera, yo debo decir que yo como estudiante era un poco peculiar, era bastante... Estudiant de medicina ja dius, De todo, era bastante chulo. Yo T'ho he dit abans, sobradito. Yo tenía un concepto de mí, digamos, bastante alto, yo era poco humilde. Es verdad que ¿Ya no ets així o encara? Ahora soy más normal. Medio humilde. Yo me considero una persona ahora normal. Es cierto que cuando era estudiante yo llegué a pensar que era superdotado. Es más, quiero decir, o sea, si yo tuviera un estudiante ahora, como yo era de estudiante, lo suspendería. Porque tenía un ego que no me cabía en el pecho. Y suerte que era pequeñito. Imagínate si fuera alto. Entonces, básicamente, yo quería ser médico. De hecho, en la carrera quería ser cardiólogo. Y bueno, entonces, durante la carrera, en cuarto de medicina además, hicimos el examen de neurocirugía. Y que antes además era todo junto. Hacías neurocirugía, neurología, otorrino. Aquí en la Autónoma, en Vallebrón, eran muchas juntas. Total, salen las notas del examen de neurocirugía. Y yo era muy protestón. Entonces, había 2 preguntas que yo pensaba que estaban mal, la respuesta que dieron, entonces yo fui a protestarlas, como era obvio, porque estaban mal. Fui al despacho del anterior jefe de servicio, no del otro, el doctor Enrique Rubio, y fui a reclamarle que había 2 preguntas que estaban mal. Yo cuando entré estaba súper nervioso, además yo pensaba, claro, neurocirujano, estos son, ¿no?, catedráticos, esto debe ser. Entonces entré a su despacho y no podía articular palabra. Tartamudeaba un montón, entonces él me calmó, me tranquilizó, cuéntame. Me dijo, ¿qué vienes? Dije, no, mire, doctor Rubio, perdón, es que hay 2 preguntas que están mal y me dijo, bueno, lo miró y me dijo, pues tienes razón, no te preocupes, está todo bien. Y me dijo, bueno, y ahora con esto, si las cambio, ¿no?, ¿apruebas? Y yo le dije, no, si yo ya había aprobado. Y me dijo, ¿cómo? Y digo, sí, y me dijo, ¿y qué has sacado? Y dije yo, matrícula de honor. Y me dice, ¿y entonces qué haces aquí? Y le dije, bueno, porque estaban mal, ¿no? Y entonces el hombre me dijo, ¿y tú nunca has pensado ser neurocirujano? Y dije, mira, la verdad es que no. Además, en aquella época, los estudiantes no podían rotar por neurocirugía. Estaba prohibido. Entonces yo le caí bien. Él, no sé, me invitó a tomar café, dimos una vuelta, me habló, hablamos de 1000 cosas, de San Juan de la Cruz, de la vida, y me encantó. ¿Por qué explico esto? Ese año en cuarto de carrera, yo siempre he trabajado con mis padres. Bueno, el típico, el calzado. Yo siempre he trabajado en la fábrica todos los veranos para ayudar a la familia, ¿vale? ¿Portas buenas sabatas? Sí, es muy importante. Y de hecho dice mucho de la persona el zapato que lleva. Entonces, un poco para trabajar un poco menos, decidí hacer prácticas de cardiología ese año. Porque era lo que más me gustaba y las prácticas de la carrera no me gustaron mucho. Empecé a ir a hacer prácticas de cardiología voluntarias en julio y la verdad que no fueron muy amables conmigo en esa época. No lo fueron. Tanto es así que yo decidí, tenía 2 opciones. O volverme a Elche y empezar a trabajar ya en julio, o pensé, oye, y aquel señor tan majo que me dijo, ¿por qué no vas a hacer prácticas de neurocirugía? Y fui. Y me encantó. O sea, de hecho luego volví en cuarto, en quinto, en sexto. De hecho yo, durante la carrera, era Fran el estudiante. De hecho luego fui Fran el residente, luego Fran el adjunto, y ya soy Fran el jefe clínico.
Entonces, digamos que esa discusión, entre comillas, el ir a reivindicar, entre comillas, y conocer de forma casual en aquella época, fue realmente lo que marcó mi vida después. De hecho, yo cuando elegí plaza, yo no quería ser neurocirujano, yo quería ser neurocirujano aquí con ese hombre. O sea, digamos que es el que despertó en mí y de hecho, si no hubiera podido elegir neurocirugía aquí cuando elegí, no sé qué habría hecho y habría sido una frustración porque era mi ilusión. Es un poco como te dije antes, ¿no? O sea, pequeños detalles, si yo no hubiera ido a reclamar esas preguntas, que además no era porque me hacía falta, era porque estaban mal, tampoco lo hice con... No, o sea... Sí. O sea, eso realmente cambió toda mi vida, toda mi vida. O sea, si no hubiera ido a reclamar esas preguntas, posiblemente a día de hoy no sería neurocirujano. Increïble, no? La vida, les casualitats, però no tan casualitats, perquè al darrere és com ets. O sigui, com eres així, vas fer això. Sí. I perquè vas fer això, es relaciona amb el que podies fer després. I tota la vida jo crec que està relacionat, efectivament. Llavors, què ets? Neurocirurgià? Neurooncòleg? ¿Qué fas exactamente? O sea, yo dentro de neurocirugía me dedico a la neurooncología, que básicamente es el manejo de los tumores cerebrales. Dentro de neurocirugía hay diferentes especialidades, ¿no? Hay gente que hace columna, gente que hace niños, gente que hace vascular, hidrocefalia, hay diferentes partes. En nuestro hospital, desde hace un montón de años, y es algo que nosotros abogamos por ello, nos dedicamos a cosas concretas, porque creemos que si alguien se dedica solo a una cosa, es mejor para el profesional y también para el paciente. Yo me dedico solo a tumor cerebral, lo cual no es muy habitual en nuestro país. Hay otros países que sí, pero en España, por ejemplo, tú vienes a Vallebrón con un tumor cerebral y te tratamos y te operamos solo gente que hacemos solo eso, no hacemos otras cosas. Hay neurocirujanos o gente por ahí que piensa que la neurooncología debe ser una patología común. Común quiere decir que te opera el que te ve, lo cual personalmente no comparto y me parece un error. Y el ejemplo que pongo siempre, si yo algún día me tienen que operar de cataratas en el ojo, yo quiero que me opere el que haga cataratas. No quiero que me opere el que hace trasplante de córnea, VI, no, el que hace cataratas, porque la cirugía tiene una parte de arte, ¿no? De habilidad, hay gente más hábil, gente menos hábil, pero también tiene una parte muy mecánica. Cuantas más veces haces un procedimiento, lo haces mejor. Entonces nosotros, por ejemplo, yo, en nuestro hospital, y ya te digo, yo hago solo tumor cerebral, desde hace más de 15 años. Igual que hay otros, por ejemplo, mi jefe de servicio, doctor Fotaricán, hace vascular, hace aneurismas, y conmigo hay gente como Esteban Cordero o Antonio que también hacen oncología. Entonces, yo dentro de neurocirugía a lo que me dedico, yo soy jefe clínico de neurocirugía, pero de neurooncología, del manejo de los pacientes con tumor cerebral. Porque además, si tú haces muchas cosas, al final no haces nada, ¿no? Dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Si tú haces una cosa, tienes interés en, por ejemplo, voy a congresos solo de oncología, hago conferencias de oncología, estudio de oncología, además tienes interés en que los comités funcionen, en publicar, en investigar solo de oncología. De hecho, yo, por ejemplo, hace no mucho el hospital, por ejemplo, se acreditó a nivel europeo, ¿no? Como centro de ciencia de oncología. Eso para mí es un orgullo. ¿Por qué? Porque yo me siento parte de este hospital. Entonces, que la oncología en general vaya bien, de hecho, en general, que el hospital vaya bien, a la gente que somos de aquí, es verdad que, no sé si para bien o para mal, no es como un sentimiento de pertenencia. Lo que le va bien al hospital te va bien a ti, lo que te va mal a mí también me duele cuando hay cosas que no se hacen bien. Entonces, un poco para acabar de responder a la pregunta, discúlpame, yo me dedico solo al manejo de las personas que tienen tumor cerebral, tanto al diagnòstic, tratamiento i també al seguiment. I quan va ser aquesta subespecialització dintre, després que estaves fent, vas començar a fer la residència en neurocirurgia, com vas especialitzar-te després amb el tumor? Yo, una vez que decidí que yo tenía que ser neurocirujano, era mi objetivo, dentro de neurocirugía yo
el campo que yo veía que tenía más interés para mí era la oncología, el cáncer cerebral, el tumor cerebral en general, ¿vale? Tumor y cáncer no es lo mismo. Tumor es bulto, cáncer son nada más que los tumores malignos. Entonces, no, tu tumor es cualquier lesión. ¿Por qué? Porque, digamos, es un campo en el cual yo acabé la residencia, empecé en el año 2004. 20 anys. Era un campo en el cual estaba todo por hacer. No había habido casi avances, los tratamientos oncológicos no existían como tal a nivel de oncología médica. No fue hasta 2004 cuando se publicó la primera vez el uso de un fármaco que es el Temodal. Entonces, digamos que para mí, yo soy una persona que, bueno, le gustan, no diré los retos, pero creo que está bien, ¿no? El intentar ir más allá, ¿no? Por ejemplo, no solo soy un técnico que quita bolas, ¿no? Es un poco más allá y ayudar a la gente en todo. Entonces, para mí, la oncología dentro de neurocirugía era el campo en el cual había más por hacer, en el cual creía que se podían mejorar más las cosas, y fue desde el principio casi cuando yo vi eso. De hecho, yo cuando me quedé en el hospital, yo de residente pasé a ser adjunto, con el anterior jefe de servicio, el doctor Sauquillo, ya pactamos, yo me quedaba aquí para dos cosas. Una, para intentar mejorar el tema de la neurooncología, y luego también en esa época el hospital incorporó la máquina de radiocirugía, un poco también hacía falta alguien de neurocirugía que también se formase en eso. Entonces digamos que me quedé un poco para hacer algo que al servicio le hacía falta, que era junto con oncología radioterápica, en este caso el doctor Benavente, poner en marcha la radiocirugía, y luego por otra parte mejorar la neurooncología. Yo cuando me quedé aquí, los tumores cerebrales los operaba también cualquiera, como pasa a día de hoy en la mayoría de hospitales, no aquí en Vallebrón. Ese cambio Incloent els grans hospitals del món? En la mayoría de hospitales de España, y no vamos a hablar de ningún nombre porque tampoco quiero que nadie se ofende, pero tú tienes un tumor cerebral y te opera el que te ve en urgencias. ¿Y al món també? En muchas partes del mundo. Esto cada vez está cambiando más, porque además es que no tiene... Es más, a día de hoy, por ejemplo, se está intentando que dentro del Ministerio de Sanidad se cree también un CESUR. CESUR es el acrónimo de Centros, Servicios y Unidades de Referencia de Neurooncología Compleja. Pues para que te das una idea, hay neurocirujanos en España que están en contra de que esto sea así y han vetado literalmente que esto se lleve a cabo, porque piensan que un tumor cerebral lo tiene que operar cualquiera, lo cual, en mi humilde opinión, es un error. Debe operarte gente que se dedique solo a eso, porque además también importa mucho la indicación, ¿no? Si hay qué tipo de cirugía hay que hacer, la planificación. Entonces yo creo que deberían habilitarse centros que se puedan acreditar a cualquier ámbito, obviamente, de excelencia, al menos en algunos tipos de tumores que son muy infrecuentes, y no que cualquiera te pueda operar, porque además no es solo la cirugía, es el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento. Entonces han de ser hospitales que tengan todo, y en España no siempre és així. Ara potser parlarem de coses una mica més profundes, però deixa'm primer una mica va analitzar com, clar, pel que ens has explicat de com ets, com operes? Operes una mica amb la genialitat o seguint la norma? Després del que has dit, crec que amb la genialitat, ¿no? Es decir, primero partimos de la base que yo yo me considero una persona normal. Y también es cierto que como era yo hace 20 años, como soy ahora... Vull dir, sí. Actuant per lo que veus en cada moment y claro, lo que cal en cada moment. La parte más importante de la cirugía es la planificación. La cirugía empieza mucho antes del quirófano. La parte para mí más complicada es tener un plan. Eso implica dedicarle tiempo, que a día de hoy disponemos de herramientas súper buenas de planificación, a nivel tanto anatómico, estructural, como a nivel de la función. Y tú tienes que tener un plan, ¿no? Un plan, y decía, a este paciente le voy a hacer esto, 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 y te marcas unas guías, un plan. Que luego en quirófano tienes que intentar mantener el plan que tú tienes. Sí que es cierto que a veces en quirófano pueden pasar cosas y tú tienes que tener la habilidad suficiente como para poder modificar en caso necesario lo que va a pasar, pero por lo general está todo súper planificado. En las cirugías nuestras, en neurocirugía, pasa un poco, por ejemplo, como cuando vas en avión, ¿no? En el avión está todo súper protocolizado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no? No sé qué. Obviamente tiene que haber un piloto ahí
que si hay algún percance o algo inesperado que puede pasar, que tenga la habilidad suficiente para poderlo arreglar. Por eso es fundamental que la gente se especialice, porque cuanto más haces, más cosas ves, tienes más habilidades. Piensa que el tumor cerebral se considera dentro de las patologías infrecuentes. Hay cirujanos que a lo mejor operan al año, yo qué sé, 6 tumores al año. ¿Tú cuántas operas? Nosotros aquí al año en nuestro hospital operamos tumores en general de unos 250. Nosotros operamos, y hace poco lo tuve que revisar para mi plaza de jefe clínico, casi un tercio de los tumores que se operan en Cataluña, más o menos. Entonces, obviamente no os hago solo yo, somos 3 personas. Nosaltres, tu sempre estàs en aquestes cirurgies? Yo por suerte hay 2 personas más, que son Esteban Cordero y Antonio Viroli, que también se dedican a esto y que obviamente entre los 3 hacemos un equipo. En casos complicados operamos siempre 2, si no, siempre comentamos todos los casos, pero que es gente que también tiene mucha experiencia porque también se dedican a eso. Entonces, el tema de la cirugía, viene un poco a la pregunta tuya, sobre todo en la planificación. La parte quirúrgica, si todo va bien, si tú tienes experiencia, cuanto más hagas, al final es capaz de hacer. Es verdad que hay gente que es más hábil y que aprende antes, y gente que es menos hábil y le cuesta más. Luego hay gente que puede llegar a un nivel un poco mayor y gente que no, pero para hacerlo bien, la parte más importante es la planificación. Esto de que voy a quirófano, abro a ver qué me encuentro, esto no puede pasar, no debería pasar, porque a día de hoy disponemos de herramientas más que suficientes como para saber todo antes. Y luego además, de cara al tema de la función, que es lo más importante, porque obviamente hay que quitar el tumor, pero no hay que hacer daño, también disponemos de herramientas más que suficientes para preservar la función. Operamos gente despierto, monitorizando, quiero decir, sabemos en todo momento qué está pasando, con lo cual son cirugías súper seguras. A veces mucha gente piensa, no, me tienen que abrir la cabeza, da como mucho respeto. De verdad que en los tumores cerebrales la mayoría de veces va bien y tenemos herramientas suficientes como para poder saber en todo momento qué estamos haciendo y qué no. Y luego también un poco desmitificar el hecho, por ejemplo, a veces sale en la prensa, ¿no? Pues en el hospital, lo que sea, han operado a alguien despierto. Es algo que se hace hace un montón de años. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene sensibilidad, no duele. Tú puedes estar estimulando y no es una novedad, aunque a veces lo quieran hacer pasar como que es algo novedoso como tal, es algo muy habitual desde hace muchísimos años en muchos centros, no solo aquí, en un montón. Y sobre todo... Jo et volia preguntar sobre això, com és possible això, però és normal. Ya desde hace años. Sí, y luego, sobre todo, lo más importante es que tienes que tener un equipo muy bueno. Digamos que, por ejemplo, son personas, por ejemplo, cuando operamos a alguien habitualmente, el paciente está con un tubo en la boca para respirar, el anestesista tiene control de todo. En este caso son personas que no están ventilados, con lo cual el anestesista ha de ser súper bueno, por ejemplo, porque están... Además, nosotros siempre fijamos la cabeza a la mesa quirúrgica, con lo cual la persona no se puede mover. Si hay cualquier cosa, hay que tener un buen anestesista, un buen neuropsicólogo, buenos neurofisiólogos, muy buena enfermería. Lo fundamental para poder operar a alguien despierto, obviamente hay que ver un buen neurocirujano. Pero el equipo es fundamental. Es como, por ejemplo, obviamente, en un barco, ¿no? Siempre hay un capitán, que es el que lidera, ¿no? Pero el capitán, si no tiene buenos marineros, buen subcapitán, el barco no va a ningún sitio. Esto es igual. En nuestra cirugía siempre hay un capitán, entre comillas, pero que es uno más del equipo. El concepto del equipo es fundamental. Entonces, para poder, por ejemplo, hacer cirugías complejas, tienes que tener mucha gente, una buena unidad de reanimación. O sea, sin un gran equipo, y esto también implica un coste, obviamente, porque nuestra tecnología es muy cara, no lo puedes hacer. Entonces, más que haya alguien que sepa estimular o lo que sea, tienes que rodearte de gente buena que sepa hacerlo, porque es una cirugía que requiere cosas muy concretas. ¿Cuán duran aquestes cirugías, més o menys? Habitualmente, en algunos casos incluso son más cortas que hacerlo dormido, porque nos ahorramos la fase de dormir y despertar al paciente. Ya está despierto, entonces no cambia mucho el tiempo. Sí que cambia que tú sabes en ese momento si has hecho daño o no. También es cierto que para que te puedan operar despierto,
Tienes que querer y tienes que poder. Y me explico. Piensa que, claro, tú estás con la cabeza fija, de cúbito, estás de lado para poder ver la pantalla interaccional, o depende como lo que tengas que hacer, la tarea. Hay gente, por ejemplo, claro, pues que es claustrofóbica, que es muy ansiosa, o que no se puede hacer por diferentes formas. Entonces, no siempre se puede. Y también hay muchas formas con el paciente dormido, también se pueden monitorizar, podemos tener control de muchas áreas con función. Por ejemplo, la zona motora, por ejemplo. Entonces, tampoco siempre hace falta. Yo creo que ningún extremo es bueno. Y no hay que ser extremistas para nada. Yo aprendí de muy pequeño que no hay una única forma de hacer bien las cosas, ¿no? A veces hay diferentes formas de llegar a lo mismo. Entonces, hay gente que dice que hay que operar siempre despierto, todo. Y gente que dice que nunca. Yo creo que depende del caso. Es una cirugía como la carta. Hay pacientes que le va a ayudar y pacientes que no. Entonces es persona a persona, tienes que individualizar las cosas, porque tratamos personas. Y sobre todo cuando hablas con alguien, algo fundamental es que cosas como yo haría esto si fueras tú, es algo que hace años que aprendí, que hasta que a ti no te pasa algo, tú no sabes realmente qué es lo que harías. Y esto es fundamental. Estamos en la época de las decisiones compartidas. El paciente, la persona, debe ser parte. El médico no es Dios. Tú no puedes elegir por los demás. Y lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser regular, para otra persona puede ser... Y sobre todo que hasta que a ti no te pasa algo, tú no sabes qué es lo que haría. Y es una lección que aprendí siendo residente y por una cosa que me pasó con un paciente, y es algo que llevo a la rajatabla. Nunca le digo al paciente, yo haría esto si fueras tú, porque hasta que tú no te pasa algo... el ejemplo que pongo siempre, y siempre le pregunto a toda mi edad, si tienen hijos o no. ¿Por qué? No sé si tú tienes hijos, Fran. No. Y el ejemplo es bueno porque, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, que tú me dijeras, descríbeme por favor el amor que tú crees, ¿no?, que sentirías por un hijo. Estoy convencido que lo harías súper bien. Y harías un discurso y una descripción que posiblemente ganaría un premio, tu descripción. Pero si al lado hubiera alguien que tuviera un hijo, el otro y yo te diríamos que no tienes ni idea. Con respeto. ¿Por qué? Porque hasta que tú no tienes un hijo, no sabes realmente qué es eso. El ejemplo es igual. Como yo nunca he tenido aún, y no sé, un tumor cerebral, aunque yo me dedico solo a eso, no tengo las narices de decir al paciente haría eso porque realmente no lo sé. No lo sé. Entonces intento explicarle lo que hay, las opciones, nos sentamos, estamos el tiempo que haga falta. Y sobre todo intentas ayudar a la persona en hacer lo mejor para él, no lo mejor para ti. Parlem d'aquest moment. Tu ho descrius com una cirurgia controlada, però quan a una persona li dius que li has d'obrir el cap, com feu aquesta preparació? Els pacients intenten... No hi ha una altra solució? Suposo que tothom deu pensar, no hi ha una altra solució. Com és aquesta preparació prèvia de t'he d'obrir? T'he d'obrir una part tan sensible, ¿no? Com els treballeu? Claro, para mí lo más importante y lo que yo creo que más agradecen los pacientes, las personas, es el trato. Tú tratas personas, entonces lo más importante es que el paciente debe confiar en la persona y en el equipo que le va a tratar. Pues es fundamental la comunicación, el hablar, el explicarles. Y luego debes dedicar un tiempo, sentarte con la persona, enseñarle, explicar. Luego también tú ya ves un poco. Hay personas que quieren saber mucho, personas que quieren saber poco. Entonces esto sí que te lo da un poco la experiencia, ¿no? Tú, por ejemplo, para poder tener criterio, dentro del concepto de criterio, tienes que tener dos cosas. Tienes que tener conocimiento y experiencia. Tú puedes tener muchos conocimientos, pero sin experiencia no puedes tener criterio. Entonces, obviamente, hace falta tiempo. También te digo que en las facultades, por ejemplo, no enseñan estas cosas, que es fundamental, ¿no? Cómo hablar con el paciente. Esto es fundamental. Yo, claro, hace pues más de 15 años que solo hablo con personas que tienen tumores en la cabeza. Entonces, yo como recomendación sobre todo es, primero, hay que ir al paciente a un sitio que estéis solos, no hablar en mitad del pasillo, no hablar al lado de otro. ¿En familia o no en su familia? Esto también depende del paciente. Yo siempre explico, y la primera vez que hablamos siempre explico lo mismo. Mi obligación es para con el paciente.
Porque a veces pasan cosas, ya no me pasa porque de entrada ya dejo todo esto bien claro. Es decir, cuando tú a alguien dices que tiene un tumor cerebral, porque todos somos iguales en el fondo en cuanto al comportamiento, primero obviamente te da miedo. Pasa que las familias, ¿no? De entrada quieren proteger al familiar y no quieren que le digas nada. El paciente quiere proteger a la familia y no quieres que hables con la familia, ¿no? Entonces yo siempre, el ejemplo que le pongo sobre todo a las familias para que entiendan un poco, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo, mire, si usted tuviera un problema, ¿no? ¿Usted le gustaría que hablase con usted o no? Y siempre dicen todos lo mismo, no, yo conmigo. Y digo, bueno, pues entonces tiene que querer para su familiar lo que usted quería con usted. Ya con esto ya saltamos... Primer filtro. Claro, ¿no? Y enseguida lo entienden. Ah, pues sí que es verdad. Yo solo una vez me he encontrado con un caso que me dijo, no, yo soy muy cobarde, a mí no me gustaría que me lo dijeran. Entonces ahí sí que pero en general todo el mundo entiende que, ¿no? Y con el paciente igual. Entonces, obviamente, pues cosas que son muy básicas, aunque no siempre de todo el mundo, ¿no? Pues obviamente hay que hablar en un sitio tranquilo, sin prisa, sin mirarle. El enfermo tiene que pensar, porque es así, que le importas. Porque te tiene que importar. Si tú como médico no te importan los pacientes, quizá tendrás que hacer otra cosa, que también es válido y lícito, pero no. Entonces somos médicos por las personas. Entonces es un ambiente tranquilo, seguro, empiezas poco a poco, primero le explicas un poco, hasta que no esté todo hecho con calma y no le puedas hablar con todo, no te sientas para hablar, quedas en un momento que la familia, el paciente y tú puedes, también siempre preguntas si eres de la familia o no, quién va a estar. Es un poco una relación que no es de un momento. Y sobre todo, y lo que digo yo a mis residentes es, tienes que tratar al paciente como te gustaría que hicieran contigo. Más, tienen miedo, están asustados, entonces tienes que ser honesto con ellos, pero tampoco ser alarmista, tienen que tener una esperanza. También es cierto que esto, cada médico es como es. Hay gente que es súper brusca, gente que no. Yo creo que obviamente tienes que ser realista, decir la verdad. También tendrás de esperanza, porque piensa que aunque no hay ninguna prueba de imagen que sea diagnóstica 100%. De hecho, es el patólogo el que va a asegurar qué tipo de tumor tiene esa persona. Incluso dentro del tipo de tumor, dos personas con el mismo tumor pueden tener pronósticos diferentes porque a nivel molecular son tratamientos diferentes. El ejemplo que pongo siempre es, por ejemplo, cáncer de mama. A día de hoy ya no se habla de cáncer de mama, es triple negativo, HER2 positivo, a nivel cerebral. Entonces, siempre al paciente, tú tienes una orientación obviamente, pero si será bueno, malo, regular, lo dirá el patólogo. Porque hasta que el patólogo no lo certifica, no hay ninguna prueba. Entonces, cosas como, tiene un cáncer, se va a morir, es mentira. Primero, que no lo sabes, estás mintiendo. Segundo, además, que incluso en los tumores más agresivos, hay gente que está bien muchísimos años. Lo que pasa es que tú a priori no sabes esa persona cómo va a ir. Entonces hay que intentar, el paciente tiene que tener esperanza, sin engañarle, por supuesto. Pero si tú no puedes asegurar cosas que no sabes, y sobre todo es con el trato, el paciente tiene un nombre, no hay cosas tan tontas como, por ejemplo, pues si está en la habitación, toca antes de entrar. Tú en tu casa, si estás en tu cuarto, ¿verdad que nadie habla? Pues aquí tampoco. Están descansando, tienen miedos, no les meta a un pasillo. ¿A ti te gustaría que les encontré que meta a un pasillo que tienes un tumor en la cabeza? Entonces son cosas que parecen muy obvias, pero que no lo son. Entonces, sobre todo es tener un buen trato con el paciente. El paciente te tiene que importar y él tiene que percibir que le importas. Si no es así, mi consejo es, dedícate a otra cosa. Però a tu et toca dir-li que té un tumor i et toca operar-lo. Per tant, li has d'explicar el que té i també li expliques com ho faràs. Sí, hay gente que te pide ver todo y tú le enseñas las imágenes, además tenemos en 3D, planificación y le explicas todo. Y luego hay gente que no quiere saber lo que vas a hacer. Tú tienes que explicarle cosas, incluso también le explicas los riesgos porque los tiene. Quiero decir, claro, por supuesto. Entonces, es un poco a la carta. Yo, el que quiere que le explique los detalles, le explico los detalles. El que prefiere no ver ni las imágenes, no enseña ni las imágenes. Es una cosa... O sea, obviamente hay unas guías, unos protocolos, pero las guías son guías. Luego, obviamente, persona a persona, tú tienes que tener la capacidad de individualizar, que es lo más importante. Repito, porque tratamos personas. Entonces, soy tan detallista en la cirugía, por ejemplo, o tan poco como el paciente me lo pide. A veces el paciente no quiere saber, pero el familiar sí, o al revés, el familiar no. Entonces, explicamos todo.
hay un mínimo que siempre explico. Siempre tiene que saber lo que tiene un tumor, que se ha de operar, la cirugía, el ingreso, los riesgos que pueden haber, las secuelas que pueden quedar, qué haremos. Esto el paciente tiene que saberlo. Esto... Sí. Y luego hay otros extras. Es como, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es tal cosa, ¿cuánto voy a vivir, por ejemplo, ¿no? O qué vida media hay. Hay gente, por ejemplo, que no quiere ni saber. Hay gente que insiste mucho en estadísticas. Yo cuando me empiezan con estadísticas al principio, siempre digo lo mismo. Mire, esto es muy sencillo. Cuando uno hace una pregunta, tiene que estar dispuesto a escuchar la respuesta. Entonces, me puede preguntar lo que quiera y yo le responderé. Pero recuerde que cuando uno pregunta, tiene que estar dispuesto a escuchar la respuesta. Lo que no vale es preguntarme para que yo le diga, no. Yo, además, siempre digo lo mismo. Yo no digo cosas ni buenas ni malas. Tengo que explicar lo que hay. Y a mí nada más que me gusta decir cosas buenas, pero por desgracia, claro. No sempre es pot. Entonces, es un poco, se individualiza en función de cada persona. I quines són les dades? Quin és el percentatge en general de gent que... Depende del tumor que sea. Incluso dentro del tumor que sea, el problema es que nosotros, obviamente, si tienes un tumor cerebral maligno, la vida media del tumor más malo cerebral, la media son unos 15 meses de vida media. ¿Cuál es el problema? Que los médicos, en las enfermedades que tienen una alta letalidad, el mejor indicador estadístico no es la media, es la mediana. Mi mejor amigo es catedrático de estadística en la universidad, en Alicante. Cada vez que él ve que usamos la vida media en eso, no lo entiende. ¿Por qué? Porque está en que es una enfermedad que los que llegan al año viven mucho más. Entonces, hay un rango entre menos y más muy alto. Entonces, o sea, por ejemplo, hay un 10% que llegan a los 5 años o más. Entonces, claro, lo que pasa es que tú no sabes de qué vas a ser tú. Decirle a alguien, no, tiene esto, va a vivir 15 meses. Es mentira y es un error. Si te dicen, vas a vivir 15 meses, ¿tú con qué esperanza vas a vivir ese tiempo? ¿Cómo vas a afrontar lo que te queda después, además? Però algú que t'ho ha preguntat, sí, tu sí li has donat la dada, sí. A tots els que els dones aquesta dada decideixen operar-se igualment? La inmensa mayoría se operan, porque también entienden que hay casi un 30% que llegan a los 2 años y un 10% que llegan... Es como, obviamente, el pronóstico no es bueno en muchos casos. También te digo que cada vez se hacen más cosas y se investiga un montón. De hecho, es fundamental la investigación en este campo, que hasta hace pocos años no se investigaba nada sobre los tumores cerebrales. Nada. Entonces tú les explicas ese dato y también los otros. Tanto por ciento a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años. Y luego también que tú piensas que cuando hablan conmigo aún no tenemos el diagnóstico seguro. ¿Puede ser que pensemos que es una cosa y luego sea otra? Sí. Lo que pasa es que no lo sabes, entonces sí que les emplazas a otra conversación cuando tengas todo. Es un tema de estadísticas. Es que, en el fondo, yo creo que intentar ver el vaso medio lleno. Porque si tú analizas todas las enfermedades que hay y la incidencia, o sea, casos nuevos por año, cada año nos van a tocar 2 o 3. Pero tampoco podemos vivir así. Es como, por ejemplo, cuando tú coges el coche, hay alguien que no vuelve a casa. O el ejemplo que les pongo siempre, tú vas a sacarte una muela y te hacen firmar un papel que ahí pone que te puedes morir. ¿Por qué? Porque puede hacer una infección. Claro, entonces, o si cualquier medicamento, cualquier prospecto tú lo ves y da miedo. Bueno, pero lo más habitual es que no sea así. Entonces hay que ser conscientes que es un problema, que hay que hacer cosas, que por suerte, entre comillas, cada vez hay más cosas para hacer y obviamente uno debe quedarse con el vaso medio lleno. Ya llegará el momento de preocuparnos. Ahora mismo, sobre todo cuando me ven a mí, estamos en la fase del diagnóstico. A medida que tenemos más información y vemos cómo está, tenemos más cosas a decir. Luego las estadísticas son estadísticas, no son la certeza. Y lo importante no es lo que le pase a la mayoría, es lo que le pase a la persona que tienes delante tuyo. Y no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, a mí nunca me ha tocado la lotería en Navidad, pero hay gente que le toca. Entonces, ¿es habitual que te toque el día de Navidad? No, pero que le toca alegrarme la vida. Esto es un poco igual, por tanto hay que intentar vivir porque en el fondo nadie sabe qué va a pasar mañana. Preguntava abans quan durava la cirurgia d'expert. Quan duren en general? Ja sigui d'expert o no, quan duren?
O sea, una cirugía normal de un tumor cerebral suelen ser unas 4 o 5 horas. Esto es habitual. Què fas aquí, llavors? Com és que has tingut tant temps avui d'aquestes tonteries? Porque tengo otros compañeros que hacen otras cosas. Somos un equipo. Lo que pasa es que hay cirugías. O sea, menos de 3-4 horas en tumor cerebral no hay. Porque tienes que abrir, cerrar, operamos con microscopio, es delicado. Pots resumir-nos breument què passa en aquestes 4 o 5 hores? Si hablamos de una cirugía normal, Sí. ¿vale? Luego hay cirugías que pueden sí. durar 14 horas, 15 horas. Quiero decir, o sea, hay cirugías que empezamos a las 9 de la mañana y si no, que le pregunten a nuestros anestesistas y enfermería que están contentísimas con nosotros y a lo mejor acabamos a las 10 de la noche, 11 de la noche. Tampoco es inhabitual. Pero una cirugía normal, el paciente entra al quirófano, se le acoge. Nosotros tenemos la suerte que siempre contamos con el mismo equipo de enfermería y anestesia, que son maravillosos, o sea... Serveixi això també un reconeixement a tots els col·lectius. O sea, es decir, de verdad que cuando digo lo del equipo no es postureo, es que tiene que ser así. Si una buena neuroanestesista, si una buena enfermera... Hay un dicho que me dijo una vez una anestesista que me dijo, yo es verdad, me dijo, mira, Fran, un buen neurocirujano se merece una buena neuroanestesista. Y uno malo la necesita. Y tienes razón, es fundamental. Entonces llega a quirófano, se le recibe, antes pasa por el ECOBI, una vez que está allí se certifica todo, entra a quirófano, se hace un checklist para comprobar que es correcto, todo bien. Es como cuando vas en avión, hay un checklist que se pasa. Y luego el paciente, si es dormido, el paciente se duerme. En ese caso, el paciente se coloca en la mesa. Nuestra colocación es un poco larga, porque el paciente va con la cabeza fijada al cráneo, o sea, va fijada, no la puede mover. Entonces, depende de cómo la coloques, luego ya no vas a poder moverlo. Por ejemplo, una cirugía abdominal, claro, tienes la barriga, puedes mover todo. La colocación es una parte fundamental. Luego, habitualmente, ¿cómo hacemos nosotros? Colocamos siempre un navegador, que es un sistema que es como un GPS que te ayuda. Eso también es un motivo de controversia con otros neurocirujanos, que ellos piensan que tú tienes que poder operar sin navegador. Hay gente que piensa que tú tienes que poder operar con una cuchara y un cuchillo y un palo. Yo cuando me dicen, bueno, Fran, pero tú para ir a casa, ¿no? Pones el GPS. Yo digo siempre, yo sí que lo pongo. ¿Por qué? Yo de hecho pongo el Waze. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, un accidente, el Waze me avisa. Yo sé ir a mi casa, por supuesto que sí. Pero pueden pasar cosas. Es un tema de seguridad del paciente. Entonces, colocamos el sistema del navegador, siempre tenemos algún residente, compañero que nos ayuda, somos siempre al menos 2 cirujanos, no uno solo nunca. Antes ha habido una parte de planificación que ha sido larga, hemos comentado el caso, qué hacer, si solo biopsia, parcial, total, qué hacer, hace falta esto, otro, ¿vale? Que eso es muy largo y es antes de entrar al quirófano. Se abre el cráneo, ¿vale? Y luego usamos diferentes herramientas en quirófano para localizar la lesión. Pues microscopios con diferentes fluorescencias que hacen que los tumores brillen, un ecógrafo también que también puedes ver la imagen en quirófano, también tenemos un angiógrafo, un TAC. Digamos que tenemos un montón de herramientas que nos permiten, por seguridad, estar seguros que hemos conseguido lo que queríamos hacer. Una vez que haces eso, pues haces la parte de la muestra para que luego no haya ninguna complicación. Luego cierras y el paciente habitualmente se despierta en quirófano. De hecho, el paciente, para él es como si el tiempo no hubiera pasado, se despierta como si no se hubiera operado. Una vez que se despierta, vemos que está todo bien, que no había ningún problema y hablamos con la familia. Si el paciente ha sido despierto, se hace despierto, lo que cambia es que el paciente no se tiene que intubar y luego también tiene la parte del neuropsicólogo, que aquí también trabajamos con el doctor Jacas de psiquiatría, o los neurofisiólogos de nuestro hospital, que hacemos las tareas que tienen que hacer durante la cirugía, pues va hablando, leyendo, escribiendo, cantando lo que necesita y estimulamos para identificar en qué zonas, de tal forma que pues yo toco en un sitio y el paciente deja de hablar, pues sé que ahí no puedo tocar. Y durante la cirugía, durante la parte de quitar el tumor, también hace tareas para ir continuamente teniendo control de qué está pasando. Entonces, si es despierto, la parte que no está la despertar al paciente, porque nosotros hacemos todo el tiempo despierto. Cuando no queremos que el paciente colabore, se le da un poco de sedación para que esté más tranquilo y relajado, pero está despierto. Y durante la tarea tenemos control, de tal forma que sabemos que no ha pasado nada. Entonces, elegimos dormido o despierto en función de qué zona tengamos que resecar.
Y después de eso vamos a hablar con la familia y le explicamos. Habitualmente el paciente se despierta en quirófano. Y luego le explicas a la familia cómo ha ido todo. Habitualmente ha ido bien. Si ha habido algún problema también se le comunica. Obviamente tengo complicaciones como todo el mundo, quiero decir, faltaría más, ¿eh? Y luego depende de la unidad de reanimación. Después de hablar con la familia, entonces vamos luego también a la unidad de reanimación a ver otra vez al paciente para ver que está todo bien y bueno, entonces si todo va bien, la familia luego pasa a ver al paciente y luego seguimos con las otras cosas que tenemos que hacer. I la tecnologia amb la que opereu, tot i que aquesta és una especialitat relativament jove, ha canviat molt en aquests 20 anys, 24 anys? Muchísimo. De hecho, a día de hoy estamos en lo que se llama cirugía guiada por imagen. Nuestro hospital tenemos la suerte, igual que otros centros, que tenemos una gran cantidad de herramientas intraoperatorias para confirmar que hemos conseguido el objetivo que teníamos. De hecho, en nuestro hospital, por suerte, además tenemos lo último de lo último en casi todo. Esto tiene el problema que es una cosa que toda la tecnología es cara. Todo lo nuevo siempre es más caro. Puede ser mejor, pero siempre es más caro. Entonces, en ese sentido, es una cirugía muy cara, que está muy tecnificada, que ha avanzado muchísimo, sobre todo en temas de visualización, imagen operatoria y también a nivel de control. Por ejemplo, gracias a los neurofisiólogos y la cirugía despierta, es que tenemos control inmediato de todo. Y de cara a la planificación igual, piensa, por ejemplo, tenemos realidad aumentada, por ejemplo, en quirófano. Yo con el microscopio puedo ver superpuesto los objetos, el tumor, donde se supone que tiene que estar. Con lo cual, digamos que son cirugías que aunque la gente, el hecho de que le abran la cabeza le dé miedo, y es así. De hecho, yo cada vez que lo pienso, digo, claro, es que a mí si me dijeran que me tienen que abrir la cabeza, debe dar miedo, ¿eh? No, en serio, por eso intento ser lo más... Pero la realidad es que la inmensa mayoría van bien. Lo malo es que para poder hacer este tipo de cirugías se requiere una tecnología que cada vez es más cara, y eso es un problema. De hecho, nosotros somos centro de referencia de algunas de estas compañías, gracias a lo cual pues tenemos acceso a eso último. De hecho, a veces somos los que validamos nuestra tecnología gracias a esto. Nosotros tenemos que trabajar más porque tenemos que validar cosas, pero tenemos acceso a lo último en tecnología, lo cual beneficia al paciente, porque repito, si eres médico lo eres por ayudar a la gente. Si tu objetivo es otro... És una inversió més que justificada, com parlàvem abans, és molt més important això que altres coses de la vida. Sí. Que no és salvar, perquè no sempre és segur que salva la vida, però és millorar la vida, allargar-la, bueno, intentar que el pacient millori. I com és el post? El post dies, mesos després, per exemple, penso en algo banal, ¿no? Com la cicatriu, com porten això els pacients? Para los pacientes, ellos lo que más les preocupa, bueno, no, lo que más tampoco, quizá, pero bueno, algo que les preocupa mucho, por ejemplo, que para gente que no... Es, por ejemplo, siempre preguntan, ¿cuántas grapas tengo? Y lo grande que es la cicatriz. De hecho, a mis residentes, a mis compañeros siempre les explico lo mismo. De hecho, es fundamental desde la incisión hasta cerrar bien, porque el paciente lo que ve es la incisión. Ellos ya asumen que lo harán bien, pero la cicatriz... Entonces siempre intentamos que sean lo más estéticas posibles, ¿vale? Y luego tenemos la suerte, entre comillas, nosotros, de que el cerebro no tiene sensibilidad. Por lo tanto, son cirugías que el paciente no suele tener dolor, que además todo depende un poco de la expectativa que tengas tú al entrar al quirófano. Yo, por ejemplo, si a ti te dicen que te van a operar de un tumor cerebral, tú tienes miedo y tú ya entiendes que eso puede ser grave. Entonces tú, digamos que ya asumes unas cosas que a lo mejor si te operan de otra cosa, que a priori es menos riesgo, pero tu umbral es menor. Si tu expectativa ya es, esto es muy complicado, con que vaya poco complicado tú ya estás contento, ¿no? Todo depende de tú qué expectativa tengas. Entonces, nuestros pacientes, porque el cerebro no tiene sensibilidad, no tienen dolor, empiezan a comer ya al día siguiente, es decir, a las 24 horas el paciente está ya en la planta, habitualmente, luego hay casos que no, pero en general, un tumor normal, ¿vale? A las 24 horas el paciente está en la planta, ya está comiendo y está como estaba antes de operarse, esto es lo habitual. Entonces, claro, al paciente eso le sorprende un montón.
ostras, ¿no? Ayer me estaba en una vez, ya estoy aquí con mi familia hablando, y lo normal, de hecho, es que estén ingresados 4 o 5 días, no más, porque no, en un tumor normal, ¿eh? Además eso, pues no tienen dolor, entonces como su expectativa era muy mala, me van a abrir la cabeza, me puedo morir o quedar mal, como la mayor, en cuanto ven que no es así, que además no tienen dolor, que están bien, entonces se preocupan de otras cosas, pues no, la cicatriz, el pelo, que aquí no sé qué, pero tienes que ser comprensivo, porque en el fondo es lo que ellos ven y si le preocupa ya está, entonces, pero bueno, son cirugías que se aguantan muy bien. Fran, estem entrant a la recta final perquè Broncano ja hagués acabat, en aquell moment ja hagués entrat l'humorista, la música i tal, nosaltres no tenim tanta pressa, però sí que recta final, perquè ja saps que si no la gent no aguanta tant de temps, tot i que nosaltres després ho expliquem en píldores perquè la gent vegi el més interessant i ja has dit moltes coses interessants. Parlem de la teva experiència amb aquestes persones. Si explica'ns, primer, com recordes la primera cirurgia i després la que més tinguis molt bon record i també la pitjor record, no? O la cirurgia o el pacient, aquesta relació, abans quan baixàvem cap aquí ens hem trobat amb un fill d'un pacient, vull dir, com és aquesta relació, què recordes així, si has de destacar un o dos casos importants dels teus inicis que t'hagin copsat molt per bé o per malament? Mira, yo la primera cirugía, y de hecho en general la inmensa mayoría, yo la recuerdo con mucha ilusión. Tú piensas que, o sea, yo amo lo que hago. O sea, yo si volviera atrás, es verdad que nuestro hospital, Vall d'Hebron, es un hospital que no siempre es sencillo, que es duro, es muy grande. De hecho, somos un hospital en el cual, cuando el enfermo viene aquí, tú no lo puedes mandar a ningún otro lado. Aquí tenemos que arreglarlo. Entonces, Stagione termini. Entonces, a pesar de eso, para mí obviamente es el mejor. Y yo recuerdo la primera cirugía, de hecho la inmensa mayoría, con mucha ilusión, porque, o sea, yo amo lo que hago. O sea, el día que deje de ser así, me dedicaré a otra cosa. Con lo cual, yo de hecho tengo fotos de esa cirugía con mis compañeros y la recuerdo con muchísimo cariño porque fue la primera de muchas otras. Luego... ¿Y a la persona, a las familias? Sí. De hecho, yo me acuerdo de los pacientes de la inmensa mayoría. De hecho, con todos tengo... Decir todos no es cierto porque seguro que hay alguno del que no me acuerdo, pero tengo una muy buena relación con ellos porque creo que tiene que ser así. De hecho, piensa que a mí todos los pacientes me llaman Fran. De hecho, hay pacientes que piensan que mi apellido es Fran, porque como soy el doctor Fran... O sea, lo de Fran es porque yo creo que el tema de las distancias y todo esto... Bueno, no, o sea, es que nunca he entendido, no... Doctor. No, o las distancias o los clasismos... Tengo muchos defectos, pero clasista no, yo hablo igual, porque tiene que ser así. A la persona de un nivel, porque todos somos iguales y tienes que tratar a la gente como se merece. Tú piensas que el que aquí tiene un cargo fantástico, cuando va al Carrefour, el reponedor es más importante que él, ¿eh? Y tiene que ser así. Entonces, trata a todo el mundo igual. ¿Amistad amb els pacients? No tant. ¿Sabes qué pasa? Soy muy cercano con los pacientes. Con algún paciente puntual, quizás sí, pero sí que creo que tiene que haber no una distancia física como tal, y tengo una relación con ellos, pero también creo, por ejemplo, yo nunca doy, por ejemplo, mi teléfono personal a los pacientes, nunca. Ellos todos tienen mi email y siempre contesto, siempre. De hecho, a veces es más fácil encontrarme por mail que por móvil, aunque parezca mentira, no sé si a ti te pasa igual o no. No, a mí no, yo contesto el segon. Coses de la comunicación. Siempre, entonces siempre todos tienen mi email, siempre les contesto, a veces me escriben para cosas que no tienen nada que ver, pero me encanta. También creo que sí que creo que tiene que haber una no, distancia no es, porque soy muy cercano y bueno, tú antes lo has visto, pasábamos por el pasillo, ya me ha parado, no tengo ningún problema, y tiene que ser así, porque quiero ayudar a la gente. Pero también creo que tiene que haber, ¿no?, no soy el amigo. Es como, por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Yo no soy el amigo de mis hijos, yo soy su padre. Tengo una relación maravillosa y tiene que ser así. Pero yo no soy Fran para ellos, yo soy papá o papi. ¿Entiendes? No soy su colega. Con los pacientes pasa igual, no soy su colega, soy su médico, el cual les va a ayudar. Y haré de médico, no de colega, porque no, y lo digo con cariño, Sí. Igual que con mis hijos. Mis hijos además es lo mejor que tengo, junto con mi mujer, pero bueno, mis hijos un poco más. Ojo, Pero, cariño, te quiero un montón. Y luego el tema de las cirugías que me han impactado, yo tengo un problema, y es que cada vez menos, pero soy muy exigente conmigo mismo. Y cuando un paciente va bien, la cirugía te dura un segundo.
O sea, O si te dura un segundo. El recuerdo. la alegría de que ha ido bien te dura un segundo. Ha ido bien, fantástico, ya Ja está. estàs pensant en el següent. Cuando te va mal, es una putada. Y perdón, no sé si puedo decir palabras, ¿no? Bueno, Lo siento, bueno, es un, No ho censurarem. cuando algo va mal, es algo que te marca. Porque además tú siempre piensas que podías haberlo hecho mejor. Que hay algo que quizá, entonces... yo tengo algún caso que aún me quita el sueño y han pasado a lo mejor más de 10 años. Es verdad que no el 100% de mis pacientes me han ido perfectos. La mayoría sí, pero algunos han pasado cosas y le pasan cosas a todo el mundo. El único cirujano que no tiene complicaciones es el que no opera. Entonces aquellos casos que te van mal te marcan muchísimo más que los que te van bien. Además son aquellos que te hacen mantener la atención. Tú piensas que llega un punto cuando haces algo muchas veces, tú también te puedes relajar. Y a veces ¿no? Como lo hago bien, ya, yo creo que hay que intentar mantener cierta tensión, ¿no? Un poco. Y luego, a mí, a día de hoy, aunque hace años, aún hay pacientes que el día de antes de operarlo, me pasa, por ejemplo, como en los exámenes. Yo en los exámenes, yo sabía que me iban a ir bien. Sobrado, veus? No. Pero antes del examen estaba tan nervioso que vomitaba. Y no porque pensara que... No lo puedo evitar. I et passa amb les cirurgies? Encara et poses nerviós? No en aquest nivell, però No en encara este tens aquesta punto, tensió, o sea, no? no en este punto, pero hasta que empiezo, sobre todo el momento antes, luego durante la cirugía, yo opero con música, el ambiente es distendido, es decir, mi quirófano es un ambiente amable, la gente puede hablar, obviamente estamos concentrados, pero que no... Yo opero con música, por ejemplo, siempre pongo música. Quina Siempre. música poses? Siempre dejo que elija la enfermera o la anestesista, la que ellos quieran. No me gustan cosas muy estridentes, pero bueno, en el fondo me da igual. Creo que está bien. Y hay partes de la cirugía que son más mecánicas que ayudan mucho. Pero bueno, y entonces, sobre todo, ya para acabar la respuesta de eso, más que un caso concreto, sí que hay casos que me han ido mal o que ha habido complicaciones. A veces no porque yo haya... No es que yo haya hecho algo mal. Es decir, que el caso no ha ido todo lo bien que debiera. Que esto sí que hay varios que recuerdo, sobre todo de una niña que, bueno, esto o por ejemplo, yo me acuerdo un caso, para decir uno, que hostia, ese día lo pasé mal durante la cirugía. Mi primer hijo se llama Álvaro. Cuando me reincorporé de la baja, ¿vale? Paternal, mi primera guardia, trajeron un niño que nació en otro hospital, que trajeron aquí, que además era familiar de un médico de la casa, claro, que se llamaba Álvaro. Claro, o sea, que tuve que operar. Claro, o sea, sobre todo con de hecho, bueno, perdona. No. Claro, o sea, Veo aigua, si vols. No, o sea, claro, yo vi a esos padres, claro, que yo podía haber sido ese papá hacía 2 meses. Ostras, pensaba, o sea, claro, es que de mí va a depender que su niño viva o no. No lo digo en plan Sí, tal qual. dramático, pero hostia, entonces de verdad que hostia, te das cuenta de que la vida pero ser padre es maravilloso, pero claro, entonces claro, es que casualmente mi primera guardia después de la baja, un neonato que se llama Álvaro como mi hijo mayor, fue todo bien, pero por ejemplo en quirófano no lo pasé bien. Y yo en quirófano disfruto. O sea, en quirófano soy feliz. Porque además ahí no te molestan, no te llaman, estás por lo tuyo. Entonces, en quirófano es donde mejor estoy. Porque además, si te llaman no contestes y entonces estás por lo tuyo. Pero esa cirugía, yo creo que es no diré la única, pero si tuviera que decir una cirugía en la que no lo he pasado bien durante la cirugía, fue esa. Operar a un niño que podía haber sido mi hijo, además se llamaba igual. Además, sobrino de uno del hospital. Que tampoco pasa porque opera mucha familia del hospital, pero y a todo el mundo igual, no hago... Hostia, pues por ejemplo, fue todo bien por suerte, el niño es mayor, el niño ya tiene 11 años y está bien, es un niño sano. Pero aquel día lo pasé en quirófano muy mal. I com ho fas fora de l'hospital per portar tot això, tota aquesta pressió, tota aquesta responsabilitat? Què fas per desestressar-te, per estar preparat el dia següent? Yo lo que más me ha ayudado y lo que me ha hecho ser mejor persona y también mejor médico es mi familia. Es decir, o sea, yo, y eso mis compañeros lo pueden corroborar, yo era un Fran
antes de tener hijos y un Fran después de tener hijos. Yo siempre he sido muy exigente conmigo mismo y también con las personas que estaban a mi alrededor y de hecho, o sea, yo antes vivía por y para el trabajo. Yo he estado años sin vacaciones, no, o sea, quiero decir, no. A raíz de tener mi primer hijo, tengo 3, mi vida cambió, porque yo acababa de aquí, llegaba a casa y seguía pensando en esto, todo el tiempo en esto, vacaciones en esto, no hacía otra cosa. Y pensaba que tenía que ser así, ¿eh? El tener hijos te hace darte cuenta que esto es importante, es muy importante, pero digamos que mis hijos me obligan, entre comillas, a pensar en algo más que no sea esto. Y digamos que el tener hijos a mí me hizo mejor persona. De hecho, es algo que pensé no hace mucho. Cuando me hicieron la evaluación para ser jefe clínico, algo que hacen que está muy bien, es hacer una evaluación psicológica para ver qué tipo de líderes son. Y ahí me di cuenta, y me encantó en serio, que realmente lo que más ha marcado mi vida es mi mujer, obviamente, y mis hijos, porque gracias a ellos, aparte que te das cuenta de que la vida es importante, pero hay otras cosas que son aún más importantes, y la familia es importante, intento dedicarles tiempo, estar con ellos, y fuera de aquí, básicamente es, por una parte, mi familia, dedico tiempo a mis hijos, yo los llevo al colegio casi cada día, también empiezan a las 7:30 los pobres. Pero intento jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, o sea, y de hecho hay un recuerdo, por ejemplo, y ya intentaré, que una vez a mi hijo mayor le hicieron dibujar, en el colegio era, dibuja el mejor día de tu vida, y además era con el COVID, ¿no? Entonces yo estaba con él en casa, ¿vale? Y entonces él dibujó un día, joder, me he quedado como llorón, joder, perdón. Él dibujó un día que era... Estaba yo y él estaba encima mía, haciendo como de que estéis, ¿no? Entonces yo estaba allí y le estaba explicándole a la clase porque yo el dibujo no lo he visto hasta ese momento. Y la profe le preguntó, ¿no? Y mi hijo dijo, no, mira, es porque un día mi papá venía de trabajar. Joder, luego esto lo cortamos, ¿eh? No. No, perdona. Y claro, y dijo, y habían ido sin dormir y a pesar de eso... jugó conmigo. Claro, o sea, yo ya lo hacía porque quería. Claro, pero te das cuenta que realmente, y luego en el futuro es lo que mis hijos van a acordarse, no si se compra o lo que sea, eso da igual, no es el tiempo que pasas con ellos. Entonces, para mí, mi familia y mis hijos, y luego otra cosa obviamente que me hago hace tiempo, que antes también comentábamos, sobre todo porque tengo que hacer deporte, de hecho me engordé muchísimo, ahora estoy menos gordito, también juego mucho a pádel. Es un deporte fantástico, que además, de hecho, en el hospital hay una afición y un boom por el pádel. De hecho, los urólogos cada año, coincidiendo con lo del Movember, que es el movimiento para el cáncer masculino, organizan un torneo de pádel y juego cada semana. Es cierto que para intentar que no altere mi vida profesional ni personal, juego, si es entre semana, juego por las noches, es decir, duermo a mis hijos y luego me voy a jugar a pádel a las 10 de la noche. Y si es fin de semana juego muy temprano, de tal forma que cuando llego a casa mi familia habitualmente está dormida. Además tampoco me impacta mucho en ninguno de la vida, pero sí creo que es importante hacer algo de ejercicio. Tienes que estar, además son cirugías muy largas, las nuestras, entonces es que o estás en forma o haces ejercicio. Entonces intento compaginar la vida personal con el deporte y luego obviamente pues como cualquier persona pues intento hacer viajes. Y básicamente, aunque dedico muchísimo tiempo al hospital, porque me gusta y es lo que hago, también intento tener tiempo de calidad con mi familia, con mis amigos y hacer cosas, porque creo que es fundamental, ¿no? El tema sobre todo por salud mental. O sea, quiero decir, llega un punto que, igual que también soy mucho más comprensivo con la gente, es fundamental tener tiempo para desconectar. Si tú no estás bien, si tú no te cuidas, no puedes cuidar a los demás. Por tanto, de hecho, yo si ahora hablara con el Fran mío, no tú, de hace 15 años, yo le diría que se relajase un poco, que se tomase la vida de otra forma. Que obviamente es importante ser un buen profesional, pero dedicar tiempo para ti, para relajarte, para desconectar, para hacer cosas más allá de esto, creo que es fundamental en la vida y hay que cuidarse. Para poder cuidar a los demás, te tienes que cuidar primero tú. I el Fran que va venir d'ells, te l'imaginaves que acabaria aquí? La verdad que no. No, de hecho,
ya te digo, yo a veces me preguntan, ¿tú cambiarías algo de tu vida? Yo no cambiaría nada, nada. No harían quizá alguna cosa puntual, sí, pero en general no. Como comenté al principio, los pequeños detalles cambian tu vida. Yo cuando era pequeño y estaba en Elche con mi familia, yo siempre me imaginaba mi vida viviendo allí. Yo soy muy familiar. Somos familias muy grandes, siempre comidas de mucha gente. Soy muy, muy familiar. Y yo cuando era pequeño imaginaba mi vida viviendo en Elche o Alicante, que es la capital, o como mucho en Valencia, que tiene más hospitales, es más grande. Yo nunca me hubiera imaginado que me iba a venir aquí. A medida que me hice mayor, fue cuando la vida me derivó aquí a Vallebrón. Yo me siento parte de este hospital. Obviamente a día de hoy creo que estoy en el mejor sitio que puedo estar. Es verdad que a veces mi vida personal sería más fácil en Elche. Aquí, por ejemplo, mi mujer y yo ambos trabajamos, los dos somos sanitarios, ella es enfermera, no tenemos familia aquí. No es sencillo compaginar la vida personal con la laboral. A veces hacemos malabares. Sé que mi vida personal sería más sencilla en un hospital más pequeño y sobre todo cerca de la familia. A veces eso lo echo mucho de menos. Yo antes, ahora un poco menos, pero antes iba a Elche cada mes. Son 5 horas de viaje en coche de ida y 5 de vuelta. También creo que es importante que la familia tenga contacto. Pero a día de hoy mi vida profesional pesa aún un poco más que la personal. Y yo, aunque de pequeño no me imaginaba acabar aquí, creo que el destino me trajo aquí por algún motivo. Y obviamente estoy contentísimo. Si volviera atrás, haría lo mismo que he hecho. No només aquí, sinó amb el que fas, que és impressionant. Moltes gràcies, doctor. Fran, de Fran a Fran, ha estat un plaer. T'hem conegut més a prop i ja heu vist. Fem Vall d'Hebron amb persones com el doctor Fran Martínez Ricarte. Moltes gràcies. Gràcies.